Mundo a través de la señal de Ciudadano TV en 48 y 49 UHF, la Ciudadana Radio, sus frecuencias en AM 620, 640 y 600 en la costa y la sierra. En el mundo entero estamos en www.elciudadano.gov.es. Señor Presidente, una jornada que nos llevó hasta las estribaciones del Cayambe, el afecto de la gente, un día con mucha información y usted tiene también datos importantes que comentar al país. Bien, gracias a todas y a todos por estar aquí y gracias por, pese al cambio de hora, pues haber venido a este conversatorio con el presidente, que con mucho gusto lo damos desde la querida ciudad de Tabacundo, acá en la provincia de Pichincha, cerca de Imbabura ya, donde hemos realizado una jornada de trabajo en varios cantones, ¿no? Pedro Moncayo, Cayambe, básicamente esos dos. Hemos venido temprano para revisar, primero fuimos pues al sector de Pesillo para visitar una escuela del milenio que hemos construido, pero todavía se está equipando, atentos. Había un desfase en planificación, por eso quería visitar, he llamado la atención. También se tiene que tomar una decisión, porque se construyó la escuela al lado de la anterior escuela. Claro, la escuela nueva es espectacular, es la escuela del milenio estandarizada, realmente preciosa. Pero no necesariamente las aulas originales están en mal estado, ¿no? Son muy elementales, son las aulas estas tipo galpón, pero el profesorado muy motivado, muy bien arregladas las clases, etc. Entonces hemos pedido un estudio para ver qué es más eficiente, si mejorar esas aulas que están construidas o hacer otro pabellón de la Escuela del Milenio, es decir, una unidad del milenio que llamamos mayor. Las menores son de un bloque, las mayores son de 2 bloques. Cada bloque tiene ¿cuántos alumnos? Si hay alguien aquí del ministerio, o tú. No, más de 500, son 570 creo que son, ¿ya? Entonces, las de un bloque son para 570 alumnos por jornada, las de 2 bloques son para 1.140 alumnos. Y tratamos de priorizar esta segunda, ¿no? Porque les insisto, o sea, se optimizan recursos, se puede tener planta docente completa, etc. Entonces, básicamente ese fue el motivo de mi visita a esta escuela. Primero me enteré del desfase, de que estuvo listo, o sea, lo más difícil es hacer la infraestructura y todavía falta equipamiento. Entonces me explicaron que hubo algunos cambios en el personal, se cayeron algunos procesos, pero pronto pues ya implementaremos, básicamente falta biblioteca, comedor y laboratorios de ciencia, si hay informática como ustedes han visto, y el comedor es clave. Pero también para analizar si derrumbamos las aulas que están en este momento precarias, pero, o sea, elementales, pero en buen estado. Entonces, la palabra precisa es que elementales, básicas, pero en buen estado, o construimos o rehabilitamos esas aulas, ¿no? También hay que construir una cancha deportiva. Entonces, todavía está completándose esta unidad del milenio. En todo caso, las cosas hay que hacerlas extraordinariamente bien, extraordinariamente rápido, ¿no? La próxima vez pues hay que planificar desde el inicio todo y no ir con parches y paso a paso. La escuela del milenio se llama Ernesto Novoy Camaño, como ustedes conocen. Es un poeta guayaquileño de la generación decapitada con Medardo Ángel Silva, pero bastante extraño para una zona indígena como Pesillo. Así que estamos evaluando seriamente, con todo el respeto para Ernesto Novoa, que fue un gran poeta, y cambiarle el nombre a la escuela. Y probablemente en Guayaquil le podemos poner el nombre de Ernesto Novoa Camaño, otra escuela del milenio. Y, por ejemplo, hay muchos grandes líderes indígenas de la zona que merecen tener que sus nombres sean recordados. Acaba de fallecer uno de ellos, Neptalí Ulcuango, discípulo, amigo de Tránsito Amaguaña, entonces bien podría llevar ese nombre. Entonces estamos evaluando también aquello. En general, pues, la gente muy contenta con la escuela, los padres de familia muy agradecidos, y eso que falta todavía, los niños maravillosos, a mí me da mucha esperanza, porque hay niños muy motivados, hay niños alegres, no se los ve tristes, y con todo lo necesario, esos implementos, coloreando, etcétera. Y los maestros también sumamente motivados. Así que felicitaciones a todo el personal docente de la escuela Ernesto Novoa Camaño de Pesillo y a los padres de familia y a los alumnos. No se notaba un ambiente realmente festivo, optimista, como debe ser. Luego de esto fuimos al principal evento de esta jornada, que era una multitudinaria reunión del Seguro Social Campesino. Si alguien cree que esto es para demostrar que los miembros del Seguro Social Campesino están con la revolución, si alguien cree que es para desmentir los rumores de que va a desaparecer el Seguro Social Campesino, tiene toda la razón, para eso fue la reunión, ¿ok? Porque la otra vez reunieron los tirapiedras del MPD 300 personas en Quito,
y sacaron Correa, no hace caso a las bases, a las masas del Seguro Social Campesino. No arrastran a nadie, no representan nada. Ya tienen muy pocas comunidades que manejan, engañan. Entendamos eso, no nos engañemos nosotros mismos. Y hay gente que añora el pasado con tal de hacerle daño al gobierno. Y que se vuelvan a apoderar de la educación, de la salud, de la seguridad social campesina. No lo vamos a permitir. Ustedes pueden ver las imágenes, hablan mucho más que 1000 palabras. Ahí había por lo menos 6.000 personas, probablemente unas 8.000 personas. Y ese es el verdadero Seguro Social Campesino que sabe lo que el gobierno ha hecho por el Seguro Social Campesino. Cuando nosotros llegamos al gobierno, las pensiones del Seguro Social Campesino eran de $3, porque se habían liquidado pues con la dolarización, ¿no? Cuando se deprecia el sucre y se convierte en dólares. Entonces, habían pensiones que se pusieron cuando el sucre era 5.000 sucres dólar, pasó a 25.000 sucres dólar y se las transformaron a dólares. Y les aniquilaron sus pensiones a los campesinos. Ahora todavía falta mucho por hacer, pero son casi $60. Vaya, vean lo que tenían pues los centros de salud del Seguro Social Campesino. No les exagero si les digo que eran kioscos mal atendidos, tarde, malo, nunca. Se iba por ahí una enfermera, un médico, y sin medicina, sin nada. Ahora pues se ha rehabilitado la infraestructura, hay medicinas, se han aumentado centenas de médicos, y estamos en todo este programa, y por eso era hoy día tarde la actividad que también la tuvimos que suspender por cuestiones de seguridad, como ya informaré, visitar el centro de salud tipo C de aquí Tabacundo, porque esa clase de centros de salud que vamos a hacer para el Seguro Social Campesino. Pero como nos sucedió con las escuelas del milenio, ahora qué agradecida que está la gente con la escuela del milenio, los agitadores de siempre, los politiqueros van a decir que le vamos a cerrar los dispensarios para tener mejores pues, centros de salud, que le vamos a cerrar las escuelitas para tener unidades del milenio. No se dan cuenta que eso es lo que perpetúa la pobreza. Esas escuelitas precarias, unidocentes, de pésimo nivel académico. Y es imposible en esas escuelitas comunitarias tener informática, tener biblioteca, tener comedor, tener planta docente completa. Por eso se necesitan unidades más grandes. Para un buen servicio, emergencia, imagenología, fisioterapia, rehabilitación, es imposible pues una media agua. Hay que hacer estos centros de salud más grandes y tienen que ser estratégicamente ubicados. Y hay que coordinar con el Ministerio de Salud, para no duplicar esfuerzos, y Ministerio de Salud. Y en lugar, ya les digo, por hacer todo, siempre les repito, por hacer lo que tenemos que hacer no es que vamos a esperar aplausos, pero tampoco pues tanta politiquería, haciéndole daño a lo que supuestamente quieren defender, ¿no? Y toda una mentira. Todo es cuestión electoral, agendas institucionales, grupales, de poder, y no realmente buscar el bien común. Pero de todos modos, fíjense, es claro que gracias a Dios, pese a todo, ¿no? La gente nos cree, aunque es más fácil desinformar que informar. Entonces dejó claro que el Seguro Social Campesino no desaparece. Por el contrario, o sea, ¿cómo va a desaparecer si las pensiones que eran $3 son casi $60? Cuando llegamos, habían 170.000 afiliados y jubilados al Seguro Social Campesino. Ahora hay 200.000 más, 370.000. Y van y dicen que queremos hacer desaparecer el Seguro Social Campesino. Queremos es incrementar la seguridad social, como ordena la Constitución que nosotros mismos propusimos al pueblo ecuatoriano, una seguridad social universal, no solo para los campesinos, para los pescadores artesanales, para todos los trabajadores autónomos, comerciantes informales, transporte, choferes, y para trabajo no mercantil, como amas de casa. En este momento se está discutiendo la ley, dicho sea de paso, en asamblea. Bueno, realmente fue una fiesta impresionante, el apoyo y la confianza y el cariño con que cuenta el gobierno nacional por parte de los miembros del Seguro Social Campesino, y eso es recíproco, ¿no? Ellos saben que trabajamos por ellos y que todo lo que hacemos es para su bienestar. Pero, insisto, ¿no? Hay demasiada desinformación, como también se le dice a los soldados que va a desaparecer el IFA, a los policías que va a desaparecer el ISPOL. Yo les pregunto, ¿están mejor o peor que antes con el gobierno? Están muchísimo mejor. Tenemos los mejores salarios de la fuerza pública, probablemente toda Latinoamérica, ¿no? Pero al menos de la región andina, Entonces, si hacemos algo es para optimizar, para mejorar en eficiencia, para mejorar en bienestar. ¿Por qué buscar perjudicar a un grupo? No tiene sentido. Pero todo eso van a envenenar el corazón de la gente para ver si alguien les hace caso. Entonces sí, esta es la respuesta a las 300 personas que llegaron en Quito, aquí, en San Vicente, en Cangagua, ¿no? Reunimos nosotros cerca, por lo menos 6.000 personas, para demostrarles contundentemente que somos más, muchísimos más, y que no vamos a permitir que los mismos de siempre nos quieran volver al pasado. Luego de esto teníamos un almuerzo aquí en Tabacundo. Felizmente llegamos un poco temprano, digo felizmente, ya verán por qué, y pudimos pasar
por el hotel antes de venir, porque nos adelantamos unos 20 minutos. Y cuando ya iba a salir me dio una alerta a la seguridad, un caso un poco grave de una seria amenaza que habíamos recibido. Concretamente la recibió el señor alcalde, y un abrazo al señor alcalde. Me olvidé de saludar a todos los ministros, funcionarios que estaban aquí presentes, disculpen. Gracias, señor alcalde, por recibirnos. Dice textualmente el mensaje: ¿qué has pensado? ¿Que eres el que salvó al pueblo? Estar mal. Te matamos junto con el Correa, hoy lo verás. Esto fue una 16 p.m. Y le repiten el mensaje: ya lo verás, hoy como mueren muchas personas, hoy en el parque está visto. Nosotros decimos esto todos los días, ¿no? Entonces, no es que nos vamos a asustar por estas cosas. El problema fue que se hizo un rastreo del número 095-949-7138 y sí se había hecho la llamada en un radio de 500 metros del almuerzo. O sea, esa persona que mandaba los mensajes estaba cerca del lugar donde se realizaba el evento. En consecuencia, el nivel de riesgo subió sustancialmente. Si esto venía de Guayaquil, de Daule, de qué sé yo, no hay problema, o no hay mayor problema, pero venía del sitio del evento. Entonces se tuvieron que tomar precauciones. Seguridad Presidencial me aconsejó suspender las actividades, quedarnos en el hotel, porque podía ser varias personas involucradas. Se están haciendo investigaciones del caso, se ubicó a la persona propietaria del teléfono, está siendo investigada, nos dice que él no ha hecho las llamadas, ¿no? Que le han sustraído el teléfono, qué sé yo. Bueno, se están haciendo las investigaciones, se tiene que ver qué clase de llamadas se ha hecho de este número, etcétera. En todo caso, dada esta grave amenaza y sobre todo que venía la llamada del lugar del evento, tuvimos que suspender la presencia del presidente en el almuerzo, por lo cual pido disculpas a las centenas de personas que estaban presentes, organizaciones barriales, organizaciones sociales, campesinas, de trabajadores, etcétera. Mil disculpas. Ya habrá oportunidad nuevamente de poder compartir un almuerzo juntos. Y también después de la evaluación respectiva, haciendo las investigaciones, etcétera, como probablemente, o sea, si esto es cierto, es un grupo de personas, muy probablemente no sea cierto, tan solo sea un exabrupto de alguien por ahí despistado. Pero en todo caso, insisto, la llamada fue de la zona del evento, en un radio de 500 metros del evento. Y como pudieran estar más personas involucradas, entonces se decidió suspender incluso las llamadas de tarde, las actividades en la tarde. Tenía la visita al Centro de Salud tipo C del Ministerio de Salud, precisamente para enseñarles a ustedes cómo son los centros de salud, aunque muchos de ustedes ya lo conocen. Y preparado este conversatorio en el municipio. Pero entonces la recomendación de seguridad fue que mejor no me moviera del hotel, donde, insisto, por casualidad pasamos antes. Y normalmente la gente decía ir directamente al almuerzo, pero íbamos un poquito antes y pudimos pasar por el hotel, y aquí nos hemos quedado las horas recientes tratando de investigar este caso, tomar las medidas de seguridad, refuerzos, etcétera, ¿no? Y por eso decidimos, insisto, suspender las actividades durante la tarde, mi visita al propio almuerzo, mi visita al centro de salud, adelantar el conversatorio y hacerlo aquí en el hotel donde por casualidad me había detenido antes del almuerzo. Entonces esa fue la razón por la que no pude asistir al evento. Pido nuevamente mil disculpas a los compañeros que con tanto cariño nos esperaban en el almuerzo. Bueno, y ahorita estamos en este conversatorio. Vamos a ver si nuevamente por razones de seguridad regresamos vía aérea, aunque hay muy mal tiempo, a Quito, si no tenemos que hacer vía terrestre. Y bueno, con esto se acortó un poco la jornada, ¿no? Porque teníamos actividades durante la tarde, la visita, el conversatorio más tarde, regreso por tierra. Pero bueno, esta será la última actividad oficial, pese a que si voy en helicóptero, ya, si puedo ir en helicóptero, aterrizaría en el ECO 911 en Quito y ya me esperan allá algunas reuniones, si es que podemos llegar, ¿no? Porque ya coordiné para aprovechar la tarde y tener reuniones de trabajo. Básicamente eso es lo que hemos hecho el día de hoy, ese es el motivo por el que no pude asistir al almuerzo, ese es el motivo por el que se ha alterado la agenda presidencial. Tuvimos que tomar ciertas precauciones porque era una amenaza de un nivel de riesgo por el cual había que tomar precauciones. Les insisto, además de la grave amenaza, les leo de nuevo. ¿Qué has pensado? ¿Que eres el que salvó al pueblo? Estás mal, te matamos junto con el Correa, hoy lo verás. Ya lo verás, se repite en otro mensaje. Hoy cómo mueren muchas personas, hoy en el parque está visto. Y este señor estaba dentro de 500 metros, en un radio de 500 metros del parque.
Entonces se tenían que hacer las investigaciones del caso. Ese es el motivo de no haber asistido al almuerzo y de haber cambiado la agenda en la tarde. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Son gajes del oficio, pero hay que tomar siempre algunas precauciones. Gracias por estar aquí. Muy amable, señor presidente. Vamos a iniciar la ronda de preguntas. Ingresad a conversatorios@secom.gov.es. Vamos a iniciar con Radio Pública. Por favor, Diego Barrera, si te preparas con tu interrogante. Adelante, por favor. Presidente, buenas tardes. Mi pregunta es respecto a la Cumbre de las Américas. Básicamente no se trataron o no se dio prioridad a temas como la trata de personas, el tráfico de drogas y también la migración. Además, no hubo una declaración final. Al respecto, ¿cuál es su evaluación y qué se podría esperar de la próxima cumbre en Perú, por favor? Que sin duda ha sido la Cumbre de las Américas más importante de la historia. Eso no depende de una declaración final que muchas veces es lírica y nadie le hace caso, ¿no? Y no depende de que se puedan tratar todos los temas. Yo tampoco toqué el tema de drogas, por ejemplo, o de migración, porque le dan solo 8 minutos a uno para intervenir. Es imposible en 8 minutos hablar de todo. Yo me tomo unos 12 minutos, hay gente que se toma mucho más. En todo caso, es imposible tocar todos los temas. Por eso también las cumbres tienen un tema específico, un tema central. En este caso era prosperidad con equidad, la cooperación para el desarrollo, algo así. Pero, dado los eventos políticos, claramente esta cumbre iba a tener sobre todo una connotación política. Y es bueno que se hable política, porque no es que la cooperación va a resolver los problemas, el cambio político, la relación de poder también va a resolver los problemas. La libre autodeterminación de los pueblos, que se permita, también va a resolver los problemas. Entonces, obviamente, el foco de atención fue el acercamiento Cuba-Estados Unidos, que es una gran noticia para América Latina. No es un favor que se le está haciendo a Cuba, eso lo ha ganado a Cuba. Es por fin reparar errores históricos que lo reconoció el presidente Obama. Dijo que 50 años no había servido a política. Eso es muy pragmático. No importa que haya sido ilegal, lo importante es que no servía. Para nosotros lo importante es que era ilegal, criminal, inhumana, ya atentaba contra el derecho internacional, el derecho humano. Para ellos es que no sirvió. Bueno, lo importante aquí es que se haya llegado a la misma conclusión. Entonces, claramente pues iba a tener una connotación política esto. Le insisto, eso es una buena noticia, el acercamiento Cuba a Estados Unidos, no es una concesión de los Estados Unidos de resarcir errores históricos, reparar errores históricos, y es insuficiente, absolutamente insuficiente. Hoy día el presidente Obama ha borrado la lista de países que apoyan el terrorismo a Cuba. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿con qué derecho ellos hacen esa lista? Nosotros también pudiéramos hacer una lista de países terroristas, y probablemente si definimos terrorismo como matar con aviones no tripulados a supuestos terroristas sin juicio previo y con daños colaterales, su familia, sus vecinos, etcétera, probablemente consideraríamos eso un acto terrorista, bueno, y se puede poner a Estados Unidos en una lista de países que apoyan al terrorismo. Entonces eso no lo puede hacer un país unilateralmente. No digo que no se tiene que hacer, se lo tiene que hacer, pero en una instancia multilateral reconocida por todos los países. Por ejemplo, en el caso interamericano la OEA, en el caso mundial las Naciones Unidas, pero lo hace Estados Unidos unilateralmente. Entonces, lo que está pasando es bueno, pero es absolutamente insuficiente. Se necesita terminar con ese bloqueo, lo cual no depende del presidente Obama, depende del Senado, pero el presidente Obama puede dar pasos importantes, ¿ya? Ese bloqueo es absolutamente ilegal, atenta contra el artículo 3, literal E de la Carta de la OEA. Yo leía un resumen de noticias en que el inefable Osvaldo Hurtado, ¿cómo estará en crisis la oposición que tienen que sacar a un Osvaldo Hurtado? Nadie le hace caso. Qué frustrado debe estar ese pobre hombre. En Panamá nadie le hizo caso. Bueno, decía que tenemos que ver la Carta de Panamá, de Riobamba, del presidente Roldós, que para defender las libertades y la democracia no importan la frontera. Que lea la Carta de la OEA, que prohíbe la injerencia en asuntos internos de otros países. Y claramente el bloqueo atenta contra la Carta de la OEA, entre otras muchas cosas. Hay que terminar el problema de Guantánamo. Eso fue una imposición de Estados Unidos cuando había invadido Cuba, prácticamente ocupado. Fueron como aliados a la guerra contra España y se quedaron como ocupantes de Cuba y lo obligaron a firmar el Tratado de Guantánamo, pero es absolutamente inválido porque fue firmado por la fuerza. Es una ocupación, es una colonización. Tiene que acabarse eso. Pero además de que lo que se ha hecho no es un favor, es justicia, y justicia tardía. Además de que falta mucho por hacer, lastimosamente lo que se hace con la mano se borra con el codo. Si Obama se hubiera quedado ahí con el acercamiento a Cuba, esta séptima cumbre de la América había sido la consagración
habría sido la consagración del presidente Obama como el presidente de Latinoamérica, el presidente norteamericano en Latinoamérica, el que se acercó a Latinoamérica a resolver un problema de medio siglo. Pero sacan esa ridícula orden ejecutiva en que dicen que Venezuela es una amenaza para Estados Unidos. Ni toda Latinoamérica junta es una amenaza para Estados Unidos. ¿Quién se puede creer esa tontería? ¿Ya? Y que sanciona hasta los que voten por Maduro en un descarado, nuevamente, injerencia y atentado a la Carta de la OEA, etcétera, ¿ya? Y les insisto, borra con el codo lo que hizo con la mano. Entonces eso también se habló muy claramente. Entonces todo eso estuvo presente en la Cumbre de América. Y está bien que esté presente. Para eso son las cumbres también. Para discutir estos problemas políticos. Entonces una fuerte connotación política. No se pueden tratar todos los temas. Y muchas veces la coyuntura de los temas. Y claramente la coyuntura imponía que se traten los temas referentes a Cuba, Estados Unidos y Venezuela, Estados Unidos. Y eso fue lo que hicieron la mayoría de países, incluyendo Ecuador. ¿Okay? Seguimos, señoras y señores, recordando que este programa es en tiempo real, en vivo, desde Tabacundo. Vamos a invitar a Cristina Cabezas, por favor, viene por Radio Sonorama. La pregunta, adelante. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta va en referencia al mismo tema sobre su participación en la Cumbre de las Américas. ¿Qué opinión le merece a usted, presidente, el discurso que manejó Barack Obama, presidente de Estados Unidos, en respuesta a lo que usted había señalado en cuanto a la prensa buena o mala y también sobre la historia? Muchas gracias. ¿De qué me dirás tú? Sonorama. Vea, yo creo que, con todo respeto, yo creo que el presidente Obama es una buena persona, que las cosas incluso van mucho más allá de la voluntad del presidente de Estados Unidos, es una maquinaria que marcha por sí sola. Esa orden ejecutiva de Venezuela es el último eslabón, pues, de la cadena, es el último metro de la carrera. No es que se les ocurrió de la noche a la mañana hacer ese decreto ejecutivo, es todo un proceso. Y la decisión de desestabilizar, boicotear, deslegitimar al gobierno venezolano. Entonces, yo incluso admiro al presidente Obama por sus orígenes humildes, a dónde ha llegado, pero realmente para mí el discurso fue decepcionante, ¿no? Porque, o sea, los anglosajones tienen esta mirada tan pragmática, pero no todo es pragmatismo, hay valores, principios, ideales. Entonces, que la competitividad, que el mercado, que el libre comercio, y dijo que no hablaba de la ideología. No hay peor ingenuidad que hablar de la pura ideología y no entender que eso le está haciendo. Eso es pura ideología. Mercado, comercio, productividad. Bueno, productividad sí puede ser un concepto objetivo, técnico, pero confiar tanto en el mercado, en el libre comercio, eso es pura y simple ideología. Y bueno, cuando acabó su intervención, que para mí fue bastante floja, ¿no? Yo esperaba mucho más, se refirió a mi discurso, porque yo hablé en segundo lugar, él habló en quinto lugar, y de lo que recuerdo básicamente 3 cosas dijo. Que no hay que quedarse en el pasado, no hay que darle importancia al pasado, lo cual me sorprendió porque nadie dice que hay que quedarse en el pasado, pero obviamente hay que aprender del pasado. Además que no estábamos hablando del pasado, pues. La orden ejecutiva contra Venezuela no es del pasado. El pedido de $2.000 millones al Senado, entre otras cosas, para enseñar derechos humanos, libertad de prensa y fortalecer la democracia en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela y Ecuador, no es cosa del pasado, eso fue hace poquitos días. De primero no era cierto, pero así fuera cierto, o sea, estamos hablando del presente, no del pasado, pero así no haya cosas del presente, que no se aprenda del pasado, una barbaridad. Sin embargo, reconoció los errores de Estados Unidos, que Estados Unidos ha cometido históricamente. Dijo, sí, nadie dice que los Estados Unidos es perfecto, pero se comportan pues como si fueran perfectos, se nombran árbitros del bien y del mal. Lo segundo que mencionó era precisamente que él no habla de la ideología y habló de la pura ideología. Y lo tercero que yo creo que le tradujeron mal, sinceramente, ¿no? Que él considera que él no confía en un sistema donde una sola persona pueda determinar qué prensa es mala y qué prensa es buena. Pero si nadie ha hablado de eso, ¿quién ha dicho eso? Yo tampoco confío en ese sistema. ¿Ya? Pero no se puede negar que hay prensa buena y mala. Y que si la prensa mala afecta a la democracia, hay que ver cómo se regula y controla esa prensa. Ese es el objetivo, no buscar pretextos para no hacerlo. Es como decir, hay personas honestas y delincuentes, pero como una persona no lo puede decidir, entonces que siga habiendo delincuentes. Es una barbaridad. Yo creo que le trajeron mal, porque yo quedé bastante decepcionado por la respuesta.
Pero en todo caso, esa es mi opinión sobre la respuesta que dio Barack Obama. Yo lo considero el presidente Obama, pero esperaba un poquito más de él, al menos en esta cumbre. Muy amable. Vamos a atender de inmediato la pregunta de Gama TV. El periodista es No excluyo que le hayan traducido mal las cosas, porque él tenía traducción. Te puedo haber, normalmente, algunas veces las traducciones son terribles. Te respondió a cualquier otra cosa, porque nadie ponía en discusión quién tiene que decidir si la prensa es buena o es mala. Eso no se está discutiendo, si hay prensa mala, ¿cómo remediamos el problema? ¿Ok? Vamos, Uber, adelante, por favor. Señor presidente, buenas tardes. Actualmente se discuten importantes cambios en la seguridad social y también con el fin de que el IES sea mucho más efectivo en la atención a sus afiliados. Uno de esos temas que se debate es que el Estado ayuda al IES cuando exclusivamente necesite y le hagan falta los recursos económicos. Sin embargo, este tipo de situaciones ha hecho que, esta aspiración del gobierno ha hecho que la oposición ecuatoriana empiece a difundir confusiones y también a enraizar dudas en la ciudadanía sobre el tema de qué va a pasar con el Seguro Social Campesino. ¿De qué medio eres, por favor? Gama. ¿Cuáles son los grandes cambios que estamos proponiendo en la seguridad social? ¿Me podrían decir? Porque el paquete de reformas son sobre todo laborales, ¿ya? Y básicamente lo que estamos proponiendo es suspender el subsidio, uno de los subsidios más ineficientes, pero sobre todo absolutamente innecesario en los actuales momentos. Y tú ves la doble moral, la hipocresía. Los que a cada rato hablan de que debemos acabar con los subsidios, reducir el gasto público, a cada rato nos dicen, no, hay que reducir el gasto público. Eso es gasto público y gasto público inmenso, 1.100 millones más o menos anuales. ¿Saben lo que es eso? 1.100 millones, eso es como 500, 400 millones más, unos 350 millones más que el subsidio del gas. 50% más que el subsidio del gas, que está en unos 700 millones. Ese es el subsidio que anualmente damos al IES. Y que no lo necesita, porque tiene superávit de caja. Yo en esto he escuchado cosas que, créanme, uno siente vergüenza ajena. No se trata de estar o no con el gobierno, se trata de elevar el debate público. Por ejemplo, esta asambleísta Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano, que el gobierno miente, dice que hay superávit, pero no hay para medicinas especialistas. Suponiendo que no haya para especialistas y medicina, no tiene nada que ver. Por ley, los fondos de pensiones son separados de los fondos de salud. Y el 40% es para el fondo de pensiones, no tiene nada que ver con el fondo de salud. Pero esas tonterías se dicen y de parte de un asambleísta. Y creo que está en la mesa de discusión un asambleísta. O sea, es algo horroroso, o sea, es algo demasiado elemental. Es como decir que si MLE pierde hoy día contra Stronger, le va a ganar Independiente del Valle el campeonato de fútbol. Más o menos eso es lo que hay, confundiendo Copa Libertadores con campeonato nacional. O sea, están perdidos. Y esas tonterías le dicen al pueblo ecuatoriano. Entonces, pero también la contradicción, ¿no? Que el IES es autónomo, pero usted me paga todas mis ineficiencias, ¿ok? Que estamos contra el gasto público, contra los subsidios, pero el subsidio del IES sí lo tiene que dar. Y es el subsidio más innecesario. Usted me ha preguntado qué va a pasar. Vea, escríbalo y se lo firmo. Absolutamente nada. Y grábenlo. Y grábenlo. Y ojalá que todos estos profetas del desastre, que le han dicho a los jubilados que le vamos a quitar el 40% de su jubilación, que han dicho a los campesinos que va a desaparecer el Seguro Social Campesino, después de 3 meses, 6 meses, 1 año, cuando no pase absolutamente nada, ojalá tengan la decencia al menos de presentar su renuncia. Ya basta de tanta mentira. No va a pasar absolutamente nada. Es que en el futuro el IES va a tener un déficit actuarial. Sí, y en el futuro puede haber un tsunami, un terremoto, y tenemos tiempo para prepararnos. ¿Sí me explico? ¿Ya? Es decir, el futuro también le puede decir, y el gobierno a las finales no vamos a tener para todas las escuelas del milenio, tenemos tiempo para prepararnos. ¿Ya? Pero entonces dicen que son autónomos y quieren que nosotros les resolvamos el problema. Ellos tienen que ver la planificación, los ajustes hay tiempo para poder resolver los problemas que se van a presentar a futuro, que dicho sea de paso, vaya a cualquier parte del mundo y siempre va a haber déficit actuarial en el futuro, ¿ok? 20, 25, 50 años y se van haciendo ajustes en el tiempo, en todos lados. No conozco un sistema de seguridad social que no sea deficitario actuarialmente en el futuro, ¿no? Europa tiene serios problemas, etc. Entonces, hay tiempo para cualquier problema futuro tomar los correctivos ahora. Pero lo que quieren es que sigamos dando 1.100 millones de dólares del pueblo ecuatoriano y que ellos no hagan ningún esfuerzo. Y ahorita no necesitan ese subsidio. Entonces el otro argumento, que no queremos al IES, a los jubilados, ellos son los humanistas. Usted sabe, primero, que tenemos las jubilaciones más altas de la región andina.
y cómo han aumentado las jubilaciones en nuestro gobierno. Segundo, que tan solo aproximadamente un 30% de los adultos mayores tienen alguna clase de jubilación. El 70% no tiene nada. Y gran parte de ese 70% son adultos mayores en pobreza. Y uno tiene que preocuparse también de esos adultos mayores. Entonces el falso humanismo, la verdad es que no les interesa nada, ¿no? Le interesa la demagogia, el quedar bien, el oponerse por oponerse a todo. A nosotros sí nos interesa realmente el bienestar. Ese subsidio es innecesario, ¿no? Daremos cuando haga falta, no cuando no hace falta. El IES tiene margen de acción, tiene tiempo para ser correctivos, para ser autosustentable en el tiempo, y también tenemos que ocuparnos del 70% de adultos mayores que no tienen absolutamente nada, ni siquiera una pensión del IES. Los periodistas siguen conversando con el señor presidente de la República. Vamos a dar paso ahora a Alexis Moncayo, él viene por la televisión pública. Alexis, por favor, adelante. Presidente, buenas tardes con todos, ministros. El día de mañana el movimiento Pachakutik ha convocado a una reunión, presidente, en su sede. A la misma están invitados varios actores, entre ellos Guillermo Lasso, a pesar de que hay un segmento de dirigentes indígenas que han cuestionado la invitación y la presencia de estos actores políticos. Sin embargo, se ha reiterado nuevamente la invitación. Este antecedente más los anteriores, por ejemplo la presencia de Miguel Palacio como miembro titular de la Junta Cívica de Guayaquil en la sede de la CONAIE, ¿qué lectura le dan a usted? ¿Cuál es la interpretación que hace? ¿Qué implica esto para la práctica política en nuestro país? Nos hacen un favor, ¿no? Porque más claras no pueden estar las cosas, ¿no? Ahora resulta que Pachacuti tiene un ala banquera, ¿no? Entonces, todos unidos. ¿Usted cree que le importa un rábano los principios democráticos, la alternabilidad, todo su pseudo discurso? Les interesa ganarle a Correa y se están evidenciando, ¿ok? Y, o sea, todo es una agenda electoral. Por eso es ilegítima. No porque se reúnen, en democracia tienen todo el derecho de hacerlo, pero no es para propuestas, para un mejor país, es por puros intereses electorales y ver si nos ganan. Mejor que se junten todos y a todos juntos los derrotaremos. Pero creo que nos hacen un favor. Como pasó con la reunión de Cuenca, ¿no? Cuando la izquierda de Paul Carrasco con la derecha de Nebot, acá la izquierda combativa y revolucionaria de Pachacuti, y ahora tiene un ala neoliberal y banquera que se va a reunir con Guillermo Lasso. Nos hacen un favor, así que solo le puedo decir muchas gracias. Sigamos, señor presidente, en este conversatorio. Vamos a atender ahora la inquietud de Fabiola Santana. Ella viene por TC Televisión. Adelante, Fabiola. Gracias, buenas tardes, presidente, señores ministros. De acuerdo a las cifras que maneja INEC y Semplade, se ha dicho que la pobreza en Ecuador ha disminuido entre el 2006 y el 2014. Presidente, ¿podría explicarnos la diferencia entre la pobreza por consumo y la pobreza por necesidades básicas, por favor? Fabiola, ¿no? Sí. Gracias por tu pregunta. Aquí está el director del INEC, no INEN, como escribió cierto editorialista, que es experto en el tema. Yo también algo conozco del tema. Pero presidente es editorialista, que diario expreso, y que ni siquiera lo va a nombrar para no sacarlo del anonimato. Pero qué cantidad de tonterías que habla. Y el INEN nos engaña con sus cifras, porque en realidad es otra. Usted sí sabe que estas cifras vienen de la encuesta más completa que hay. Más de 28.000 hogares que se investigan durante un año. Es tremendamente costosa, por eso se hace en promedio cada 8 años. Vamos a tratar de hacerla cada 4 años. Y las cifras son irrefutables, son como metodologías internacionales, contundentes. Hemos bajado 12.5% la pobreza, y aquí algo muy interesante, porque alguno puede decir suertudo, los altos precios del petróleo, la economía ha crecido, pero no por usted, sino a pesar de usted. Bueno, tan solo 5.1% es producto del crecimiento. Es decir, si fuera solo crecimiento, habría bajado solo 5.1% la pobreza. El otro 7.4% es por redistribución, por justicia social, por aumentado esas pensiones de $4 de los jubilados a 20 veces más, de $3 a 20 veces más del Seguro Social campesino. Y también hay muy buenas noticias en cuanto a la pobreza extrema, que es la que más nos preocupa, porque esa es la indigencia, donde ni siquiera hay garantías de que se pueda reproducir la vida en condiciones adecuadas. Está en 5.7, si la memoria no me falla, Pepe, ¿verdad? 5.7. En el sector urbano está en menos del 2%, 1.9%, en el sector rural está en más del 13%, nos falta trabajar mucho, pero estaba en 26, 27%. O sea, las cifras son contundentes, realmente contundentes. El coeficiente de Gini, principal indicador de desigualdad, que es durísimo de bajar, depende de cuestiones estructurales. O sea, ahí diario el teléfono saca, se ha bajado 4.5
la desigualdad, pero no se entiende que son puntos del coeficiente de Gini. Eso es tremendamente complicado. Somos de los 3 países que más reduce desigualdad en América Latina y ha sido un factor determinante para la contundente reducción de la pobreza. La mejor medida de pobreza es la pobreza de consumo. ¿Por qué? Porque si es pobreza por ingreso, por ejemplo, el Banco Mundial me parece que pone $2 por persona diarios, ¿verdad? Ajustados para poder de compra como definición de pobreza, y pobreza extrema 1,25 me parece. Pero depende de los sistemas de cada país. Un país donde hay que pagar por educación, por salud, probablemente se necesite más ingresos para tener esos servicios. Un país donde la educación, la salud es gratuita, se necesita menos ingresos y se tiene esos servicios. Entonces, mucho mejor es medir la pobreza por consumo, pero es mucho más costoso y más difícil. Eso es lo que hace esta encuesta. Y otra medida, hay 3 medidas por lo menos de pobreza: ingreso, consumo y necesidades básicas insatisfechas. Es el indicador más duro, porque son 5 condiciones, y si falla una de ellas ya es pobreza básica, pobreza por necesidades básicas insatisfechas, pobreza estructural. Yo no estoy muy de acuerdo con esa definición, porque, por ejemplo, uno de los factores es agua potable, me parece, ¿verdad? Acceso a agua. Si usted es Álvaro Novoa y tiene una mansión en la colina, pero no tiene agua potable, es pobre por necesidades básicas insatisfechas. Entonces es un concepto demasiado duro que puede distorsionarse. Entonces el concepto más exacto es el de pobreza por consumo, y es sobre todo el que ha medido la encuesta básica de condiciones de vida y el que se ha dado a conocer a la ciudadanía. Pero bueno, dejo a José Rosero, director del Instituto Nacional de Estadística y Censo, para mayores detalles. Muchísimas gracias, presidente. Medios de comunicación, buenas tardes. Efectivamente, el Instituto Nacional de Estadística y Censos presentó los resultados de la última encuesta de condiciones de vida del año 2013-2014. Hay que considerar que esta encuesta, después del censo de población de vivienda, definitivamente es la encuesta más importante que tiene el país a nivel de hogares por toda la riqueza de información que posee. De los grandes indicadores o variables que se estiman es justamente una es la pobreza por consumo, que como dijo el señor presidente es una medida monetaria, de pobreza monetaria sí, pero en todo caso mucho más completa que la pobreza por ingresos, que es la que usualmente el Instituto Nacional publica trimestralmente a través de la encuesta de empleo. Como lo dijo el señor presidente, tenemos una importante reducción entre el año 2006 y 2014 de 12.5 puntos porcentuales, que hay que contrastarla, señor presidente y medios de comunicación, con el periodo de 1998-2006, en donde la pobreza se redujo en 6.5. Es decir, hemos aumentado el ritmo justamente de reducción de pobreza que se veía previo al año 2006. Eso es importante. Mencionar también es importante que mientras más baja la pobreza, más difícil es reducirla. También. Es lo que se llama el costo marginal creciente. Es como descontaminar un río. La basura que está flotando es facilita sacar. La basura que está en el fondo, sacar la grasa es muy costoso. Entonces, la última unidad, eliminarla, en el caso de descontaminación, el ejemplo que estoy dando, extremadamente costoso. Entonces, cuando hay mucha pobreza, eliminar los primeros niveles de pobreza no es tan costoso. Ya cuando han caído fuertemente esos niveles de pobreza, ya resolver, ¿no? Seguir reduciendo pobreza es mucho más costoso. Entonces, no solo que hemos reducido al doble que el periodo anterior, sino partiendo de un nivel más bajo de pobreza, es decir, es mucho más costoso reducir esa pobreza. Efectivamente, otro mensaje importante es que en todas las pobrezas que se puedan medir, en las diferentes fuentes de información que cuenta la Estadística Nacional, se ha mostrado este patrón de reducción de pobreza. La pobreza por ingresos se ha reducido entre el año 2006 y 2014, esto fue entre la encuesta de empleo y desempleo, en 15.1 puntos porcentuales. La pobreza por consumo, ya la hemos visto, se ha reducido con la encuesta de condiciones de vida a 12.5. La pobreza por necesidades básicas satisfechas, que también es un indicador que puede ser calculado con la encuesta de condiciones de vida, se ha reducido en 16.2 puntos porcentuales. Y una pobreza, presidente y medios de comunicación, que se llama la pobreza crónica, que es justamente la unión entre la pobreza monetaria y la pobreza por necesidades satisfechas. Una persona se considera persona crónica cuando es pobre por las dos dimensiones, y esa también la hemos reducido de manera importante entre el 2006 y 2014 en 14 puntos porcentuales. Esto es importante mencionarlo, que también al rato que uno contrasta estos dos modelos
reducción de pobreza, el que existió entre el 98, el 2006 y 2006 y 2014, son dos modelos distintos, ¿sí? Dos modelos de reducción distintos. El modelo 98-2006, un modelo de reducción de pobreza basado en crecimiento, es decir, en hacer crecer el promedio del nivel de consumo de los hogares, pero sin hacer absolutamente nada en términos redistributivos. Efectivamente, en ese periodo, en ese mismo ejercicio de descomposición que estaba mencionando usted, señor presidente, mejor si es que hubiese sido por el lado de la redistribución, la pobreza hubiese aumentado en ese periodo 98-2006. Hay dos efectos básicos para bajar. Cuando se reduce pobreza depende de dos efectos. Efecto crecimiento, o sea, hay un boom camaronero, bananero, petrolero, crece la economía y algo me toca, se reduce pobreza. Y el efecto redistribución, con lo que tenemos, redistribuirlo mejor y disminuye pobreza. 1998-2006, época neoliberal, ya se redujo pobreza la mitad de lo que nosotros hemos reducido, pese a que empezaban desde niveles más altos, es más fácil reducir, y todo fue explicado por crecimiento. De hecho, el efecto redistribución fue negativo, empeoró la distribución, pero el efecto crecimiento dominó al efecto distribución y de todo modo se redujo pobreza un 6%. En nuestro periodo, ya, el efecto distribución refuerza el efecto crecimiento y es mayor que el efecto crecimiento. El efecto crecimiento, o sea, en otras palabras, si no hubiera habido crecimiento el 98 al 2006, hubiéramos decrecido cerca de 2%, hubiera aumentado 2% más o menos la pobreza, ¿ok? Pero como hubo crecimiento, en total, por efecto crecimiento se creció, la pobreza se redujo 6%. Nosotros, en nuestro periodo, solo por efecto crecimiento, la pobreza se hubiera reducido 5.1, pero por efecto redistribución se reduce 7.4 puntos más, con lo cual da el 12.5%. Exacto, entonces son dos modelos distintos. El modelo 2006-2014 es un modelo redistributivo, es un modelo de justicia social, es un modelo en donde efectivamente el efecto redistribución domina por encima del efecto crecimiento. Es decir, entendamos bien, se incrementó el consumo per cápita, sí, o sea, existió en el periodo un aumento del consumo promedio, pero existió un fuerte efecto redistributivo. También mencionar que ya haciendo todo un balance entre todas las encuestas de condiciones de vida que nos permite tener una serie desde el 94 hasta el año 2014, si vemos esa década entre el año 95 y el año 2006, es una década perdida en términos de reducción de pobreza. Al año 2006 se registró una pobreza de 38.3, que es bastante parecido al 39.3% registrado en el 95. En toda esa época fue una década perdida y realmente cuando empieza a haber una mejora de las condiciones de vida reales en la población, a comparación de esos niveles 95, es justamente en este periodo 2006-2014, señor presidente. Explico un poquito más lo que él dice, ¿no? Que podría sonar contradictorio. Estamos comparando con el periodo 98-2006. Y se reduce pobreza en 6%. Pero si comparamos con el periodo 95-2006, la pobreza prácticamente quedó el mismo nivel. Es decir, 95-98 fue un periodo de crecimiento de pobreza. Era el preludio de la crisis. Pero como tomamos como referencia el 98 al 2006, 8 años, para comparar 2006-2014, otros 8 años, sí hay una reducción del 6%. Aquí está. Gracias por el cuadro. ¿Ok? Como ustedes ven, ¿ya? Se coge desde este punto. Ay, como entre el simpodio y yo hay algo personal, porque nunca funciona. Bueno, si ven el segundo punto, 44.8 y baja 38.6 la pobreza. Por eso es que se reduce, pero si cogen desde el año 95, es prácticamente el mismo nivel. Fue la década perdida para el desarrollo, otra década perdida. Con la revolución se ha habido realmente un decrecimiento de la pobreza. Eso para tanto pseudoanalista que dice cualquier cosa, que antes se reducía más pobreza. Eso es mentira. Ellos toman desde el año 99, claro, cuando aumentaron a 52%, inercialmente iba a bajar la pobreza si se debía a algo coyuntural muy grave que era la crisis bancaria. Y esa es la trampa. ¿Cómo redujo pobreza Lucio y el neoliberalismo? Al 52 al 38, 14 puntos y Correa solo 12 puntos, tomando el 2000 en que aumentaron la pobreza a valores históricos. ¿Sí me explico? Pero si toman, insisto, peor todavía, pues me hubieras dejado nomás. Gracias, no me ayude, hermano. Ya. Si toman, insisto, desde el 95, esto es importante para que sepan hacer análisis económico, si no se pueden burlar de nosotros. Al 2006, estos eran los niveles históricos de pobreza,
prácticamente se estancó la pobreza. Esto fue una observación que se llama un outlier, es en inglés, outsider, un dato atípico. Pero para engañarnos toman este dato atípico. Hay que tomar el dato, ¿no?, más estructural, que era el 95, y prácticamente no hay reducción de pobreza. No sé si me explico adecuadamente. ¿Ok? Entonces, sin lugar a dudas, hemos reducido casi toda forma de pobreza. Solo falta reducir la pobreza intelectual y espiritual de algunos, pero eso es más difícil. Okay. Gracias. Muy amable, señor presidente. Vamos a continuar. Santiago Estrella, por favor, del Comercio, ten la gentileza, tu pregunta, adelante. Señor presidente, buenas tardes. Yo había planteado una pregunta sobre las escuelas del milenio, pero se me ocurre que quizá pudiera preguntar sobre más especificaciones de lo que ocurrió hoy día durante el almuerzo. ¿A qué hora recibieron la información? Algunas precisiones más sobre lo que pasó con esta cuestión que causó bastante susto. Yo no veía que hubo 150 militares aproximadamente, que uno generalmente no ha visto eso durante las veces que lo ha podido acompañar, señor presidente. Bueno, ¿y qué pasaría en cualquier país donde le mandan al alcalde del cantón, que era nuestro anfitrión, que has pensado que eres el que salvó al pueblo, estar mal, te matamos junto con el Correa, hoy lo verás, ya lo verás, un segundo mensaje, cómo muere muchas personas hoy en el parque, está visto, y cuando se rastrea la llamada era del sector donde teníamos el evento. ¿Qué más se puede hacer? Entonces, te insisto, hay una persona detenida, el dueño del teléfono, no quiero dar su nombre porque está en investigaciones, y habrá que ver qué pasó, ¿no? Él argumenta que él no tenía el teléfono, pero bueno, habrá que ver quién mandó el mensaje, si era algo real o tan solo por ahí alguien desubicado. Hay que ver de ese teléfono qué otras llamadas se hicieron. Estamos en el proceso de investigación. ¿Ok? No sé si el señor alcalde quiere decir algo más, él recibió la amenaza, ¿no? Frank. Bueno, un saludo, compañero presidente, a la prensa, a todos los ministros que están aquí. En momentos como este nos entristece el hecho de no haber podido compartir el almuerzo con todas las personas que estábamos ahí, pero hay que seguir el protocolo de seguridad y exactamente es lo que se hizo. Al existir eso, se alertó el tema y para garantizar la seguridad de todos, se alertó y el protocolo se cumplió en su cabalidad. Es prácticamente lo que se hizo. Muy amable. Le insisto, a esto recibimos todos los días nosotros. Algunos le llaman libertad de expresión, pero en este caso la amenaza venía de un radio dentro de los 500 metros del evento. Entonces era para considerarlo. ¿Ok? ¿De qué medio eres tú? Del Comercio. A ver. El micrófono, por favor. ¿Cuáles son los protocolos en realidad que se sigue para esto? Porque usted dice que ha recibido esto ya en ocasiones anteriores, pero esto al siempre hay que investigar, pero una cosa, te insisto, que venga de Colombia, que venga de la costa, y otra cosa que venga del lugar donde iba a ir el presidente. Entonces, por supuesto que hay que actuar. Entonces, enseguida se determinó a quién pertenecía el número, se ubicó a esa persona. Primero, o sea, se vio de dónde, tenemos aparatos para saber de dónde fue la llamada, ¿no? Y se buscó el propietario del número de teléfono, se ubicó a esa persona, se la ha detenido para investigaciones, se están investigando las llamadas que se hicieron de ese mismo teléfono. Entonces ese es el protocolo, no te puedo decir más. Aquí hay gente de seguridad que es experta en eso, yo no es que me encargo de eso. ¿Okay? Ojalá que el culpable no sea un político, será otro perseguido político también. Bueno. Okay. Muy amable, señor presidente. Para los que nos siguen en la radio, escucharon también al alcalde de Tabacundo, se llama Frank Boris Walsaki. Por favor, es el nombre del alcalde. Vamos a seguir. Ana María Cañizares, por favor. Ten la gentileza, viene por Teleamazonas, hace su pregunta, adelante. ¿Qué tal, presidente, ministros? Presidente Correa, otra de las medidas de austeridad que estaba tomando el gobierno frente al momento económico que vive el país es la paralización de las plataformas gubernamentales, de la construcción de estas plataformas. Incluso la empresa inmobiliaria hace pocos días ya sacó a subasta algunos bienes inmuebles. ¿Cuánto se espera recaudar de ello y qué otras construcciones previstas dentro de estas plataformas sí se lo harán en los próximos meses o a finales de este año? ¿Cuál es su nombre, compañera? Ana María Cañizares. Ana María, gracias por su pregunta. ¿Verdad que todo el mundo nos pide austeridad?
¿Usted qué cree que es parar el 40% de subsidio innecesario al día? Austeridad, pero ahí sí está mal. Entonces el doble discurso, palo porque boga, palo porque no boga. Eso se llama, compañeros, austeridad. Lo que han venido clamando los medios de comunicación, los pseudos analistas, radiodifusoras, etc. Y ahora que tomamos medidas de austeridad, están en contra. Dicen que debemos seguir dando la plata porque tenemos que seguir dando la plata si no se necesita. Qué difícil que es ser serio en este país frente a tanta irresponsabilidad, tanto doble estándar, tanta deshonestidad intelectual, compañeros. Sí hay que elevar un poco el nivel de debate político. En todo caso, respondiendo a su pregunta, mire, ya nos pusieron un framing, usted es comunicadora seguramente y sabe lo que esto significa, ¿no? Es decir, en base a la repetición, pasar como verdad algo que no está demostrado. Entonces ahora, cualquier cosa que pase, también estas amenazas es por la crisis económica que vivimos. Y además no hay crisis, ¿no? La elemental definición de crisis son 2 trimestres de crecimiento y llevamos creciendo, ¿cuántos trimestres? 20, no recuerdo, ¿verdad? Entonces, esto de inmobiliar, hasta nos hemos demorado mucho, son casi 20.000 bienes inmuebles que ha habido que inventariar, ha habido que consolidar primero, porque los tenía la AGD, los tenía el Banco Central, los tenía Inmobiliar. Nos hemos demorado demasiado, por eso tuve que hacer cambios en Inmobiliar, porque se demoraron como 8 o 10 meses en hacer un reglamento. Ya está listo el reglamento y ya podemos vender lo que siempre se debió haber hecho, ¿no? Vender los bienes inmuebles improductivos en poder del Estado. Pero como coincidió con el 2015, entonces también es por la crisis ya. Esto está planificado hace mucho tiempo, esa es una de las funciones fundamentales de Inmobiliar, y les insisto, si algo hay que criticar es que nos hemos demorado demasiado y básicamente se demoró ese bendito reglamento, 8 o 10 meses. Usted puede verificar que se estuvo trabajando muchos meses, ¿no? El primer semestre del año pasado en ese reglamento. ¿Cuánto esperamos recaudar? No es una medida para generar ingresos básicamente, sino de eficiencia. O sea, ¿qué hace el Estado con 20.000 bienes inmuebles improductivos? Hotel Punta Carnero, suite en el Estadio Capro, bueno, ese es muy productivo. Ese hay que ver qué se hace. Bueno, ¿qué hace el Estado con todos esos bienes inmuebles? Terrenos, etcétera. Entonces esto debimos hacerlo hace mucho tiempo, le insisto, pero teníamos que consolidar, inventariar, hacer el reglamento de subasta. Ya todo está listo y empezaremos a vender. No sé si hay alguien inmobiliario y sepa cuánto... Jorge, tú estás, no te he visto. Jorge Carrera, director inmobiliario. No sé cuánto pensamos obtener de... O sea, no es parte de nuestro plan de generar ingresos, ni mucho menos. Obviamente si se genera algo de ingreso en buena hora, pero ni siquiera lo hemos tomado en cuenta esto. ¿Cuánto pensamos recaudar más o menos? Hola. Muy buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Primero, indicar, presidente, que en el tema de las plataformas están priorizadas plataformas, estamos en un... Es que ya voy a responder esa parte de la pregunta. Ya, perdón, no, pero si quieres, a ver, la respondo y tú la rematas. Sobre plataformas, compañera, no es lo más indispensable. Por eso se han suspendido, excepto 2. ¿Por qué? Porque tienen financiamiento externo atado. Entonces, son dólares, me parece que es financiera y social. Sí. Y está, la social ya está en licitación. La social en Quitumbe y la financiera del sector de Iñaquito. Entonces, son dólares que entran a la economía para construcción, que reactiva mucho la economía. Entonces, sería torpe parar esas plataformas. ¿Por qué no se utiliza para otra cosa esa plata? Porque no se puede. O sea, estamos en multilaterales que para cambiarlos de objetivo se pierden o demoran muchos meses. Pero las otras que no tenían financiamiento atado, pues se han postergado hasta tener mejores condiciones económicas. Eso con respecto a las plataformas. Y con respecto a los bienes inmuebles en venta, pero no sé si quiere agregar algo de las plataformas ahora. No, presidente, indicar que estamos ya en un proceso de licitación internacional en la plataforma de lo social, estamos ya con propuestas en la plataforma financiera que estamos trabajando también con el SECOF y obviamente, como usted indica, se han priorizado el tema de las plataformas. En cuanto a lo que significa la venta de los muebles la venta de los bienes inmuebles, nosotros ya lanzamos la venta el día jueves pasado, se hizo ya el reglamento, se han legalizado los bienes, hemos recibido cerca de 20.000 bienes inmuebles, pero de esos ya se han entregado 15.000 bienes inmuebles al Ministerio de Agricultura. Existen cerca de 2.000 bienes inmuebles que están invadidos, presidente, y así, terrenos principalmente lotes, y estamos sacando aproximadamente 2.000 bienes inmuebles entre lo que están edificios, lotes, vivienda,
bodegas, parqueaderos, y esos hemos ya sacado a la venta, hemos iniciado ya la venta, hemos iniciado con 11 predios en la urbanización Arrayanes, 20 predios aquí cerca en Guayabamba. Hemos iniciado también con la venta del centro comercial, de los locales comerciales del centro comercial Caracol en Ambato y el Hotel Punta Carnero. Cada semana seguiremos sacando los bienes que estén legalizados, es un proceso complejo que se ha ido haciendo y vamos a tener para la venta 2.000 bienes inmuebles, presidente. Estamos la pregunta de Anita, Ana María, es ¿cuánto se piensa obtener más o menos? Nosotros tenemos de estos 2.000 bienes inmuebles en valor catastral aproximadamente más de 80 millones de dólares. Si se logra vender todo, tenemos 80 millones, pero primero empezamos parte por parte. Así Los primeros 11, ¿cuánto vale? Los primeros 4 bloques que estamos sacando son cerca de 15 millones de dólares. Son 15 millones, son cosas marginales. Ahora, ¿qué se va a hacer con los 2.000 lotes invadidos? Nosotros hacemos un proceso dentro de lo que es cada uno de los territorios se tiene que hacer un proceso de legalización de esas tierras. O sea, nos invaden y hay que legalizar. No la legalización, sino el proceso. Tienen que pagar. Que se tiene que pagar. Por favor, ya que se acabe el paternalismo, no me interesan los titulares. Es increíble, ahora resulta que las invasiones no han sido malas, han sido buenas. Incluso cuando se destruye Manglar. Y en un canal de televisión entrevistaron a un tipo que ni siquiera había sido desalojado. Ese es el nivel de información que tenemos del país. Y después dicen, una persona no puede decir que prensa es buena o mala. Es facilito. La prensa que no dice la verdad, esa es la prensa mala. También escuchaba en la pregunta desarrollada hoy a Jorge Carrera de Inmobiliar. Señor presidente, tenemos una última interrogante, la va a hacer Pamela Fuentes, ella viene por el telégrafo. Pamela, por favor, adelante. Buenas tardes, señor presidente. Bueno, mi pregunta es con respecto a... El municipio no bajó la tarifa de los taxis a pesar del anuncio que usted realizó hace unas pocas semanas atrás con bajar las salvaguardias a las llantas importadas para carros medianos. Quizá el gobierno nacional prevé poner estas salvaguardias nuevamente. Y con respecto a este tema, el concejal Ricaurte dijo que tuvo una entrevista o una reunión en Carondelet. ¿Esto es cierto? ¿Y qué tema trató el concejal? O sea, conmigo no ha tenido, pero ha pedido como 5 citas. Ahora me manda a descansar porque estoy cansado. Sí, tal vez estemos cansados porque trabajamos 16, 18 horas. Tenemos cara de cansado, otros tienen cara de sabido. Entonces hay que estar muy atentos. Y, como dijo un célebre filósofo social cristiano, más rápido cae un mentiroso que un ladrón. ¿Cómo es? Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Ahí están los videos donde dicen que son las salvaguardias las que elevan la tarifa. Ahí están los videos. Ya no pueden sacarse la mentira de encima. Y les elimino la salvaguardia de las llantas y ahora ya no saben qué hacer. Dicen que le faltaba el respeto. ¿Qué faltó de respeto? Ellos mienten, ellos son los que nos faltan el respeto. Se les saca el pretexto que usaron y ya no saben qué hacer. Pero no solo eso. En 15 meses sacaban todas las salvaguardias. Entonces Quito... atento, escríbalo, anótelo. 15 meses, vamos a ver pues si bajan las tarifas. Pero por favor cuenten los días. Están mintiendo. No fue por la salvaguardia, fue por pactos políticos. Yo estoy de acuerdo con que se eleven las tarifas. Ahora, en base a un estudio técnico, es el alza más grande de todo el país, 45%. Y ya tenían el pacto. Ahí hay una circular de una federación de taxis a sus socios, ya anunciando el acuerdo antes de la decisión del Consejo. Entonces realmente eso fue una burla y por eso el bloque de Alianza País no participó en esa reunión de consejo. Señor presidente, hemos concluido con este conversatorio. Muchísimas gracias por atendernos, a los señores ministros gracias, al alcalde gracias, a los periodistas muy amables, a los amigos oyentes en el Ecuador y el mundo. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a todos.